Hay relatos que cuentan historias increíbles sobre un mundo subterráneo bajo el nuestro. Leyendas en todas partes del mundo hablan sobre la tierra hueca y túneles subterráneos, por donde los dioses del inframundo accedían a nuestra tierra. Bienvenidos a Historias y Misterios. Por todo el planeta se extiende una red de túneles subterráneos, totalmente desconocida. Y aunque muchos han oído hablar de cavernas o túneles bajo tierra, son pocos los que saben que estas conexiones que existen bajo nuestros pies parecen extenderse mucho más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar, ya que son capaces de traspasar y unir los grandes continentes, discurriendo incluso por debajo de los océanos. Hace pocos años se descubrió un sorprendente número de galerías subterráneas que se extendían entre Turquía y Escocia. Y se planteaba la posibilidad de que se podría circular por ellos e ir desde Oriente hasta Occidente, atravesando Europa de una punta a otra, sin prácticamente poner un pie en el exterior. Estos túneles se calcula que han sido construidos en una época anterior a los 12.000 años de antigüedad. Es curioso que esa fecha coincida con la que dan algunos estudiosos a ciudades subterráneas, como las de la Capadocia y otras construcciones inverosímiles que abundan en nuestro planeta. El historiador austríaco Heinrich Kusch, en su libro Puertas al inframundo, El secreto de los antiguos pasajes subterráneos, afirma que ha encontrado pruebas de enormes corredores bajo tierra en muchos asentamientos neolíticos, repartidos por todo el continente europeo, y a veces se les ha llamado carreteras antiguas. Y añade que estos túneles subterráneos, que van desde el norte de Escocia hasta el Mediterráneo, están intercalados con salas. En algunos lugares son más grandes y hay asientos, cámaras de almacenamiento y habitaciones. Y, aunque no todas las galerías se conectan, en su conjunto se trata de una enorme red subterránea. Según el historiador Kusch, la Iglesia ha tenido conocimiento de estas galerías durante siglos. Prueba de ello es que han sido tapadas deliberadamente, construyendo capillas en las entradas a esos túneles. ¿Por qué la Iglesia quería mantenerlo en secreto y tenía tanto temor a que el pueblo supiera sobre ellos? Quizá porque en algunos de esos túneles se han descubierto escritos que hacen referencia a que son puertas de acceso al inframundo. No podemos dejar de mencionar que el Vaticano tiene un verdadero mundo oculto bajo tierra que interconecta toda la ciudad. Incluso se rumorea que van más allá de sus muros. Estas inmensas galerías europeas no solo plantean unos importantes retos logísticos, como por ejemplo contar con los materiales adecuados para su realización, sino también desafíos técnicos. Como así constataron los expertos, que determinaron que sus constructores tuvieron que tener grandes conocimientos. En estos túneles no se utilizaron vigas de descarga y para repartir el peso que soportan las paredes, el trazado discurre en zigzag. Curiosamente, algunos de estos túneles tienen una altura de 70 centímetros y difícilmente cabe una persona media por ellos. Además, no cuentan con conductos de ventilación, aunque en algunas zonas se encuentran cámaras y espacios abiertos. Por otra parte, cerca de las pirámides de Bosnia, situadas en la ciudad de Visoko, se encuentran los desconcertantes túneles de Ravne que supuestamente conectan las diferentes pirámides. Están datados en 30.000 años de antigüedad y en ellos se ha encontrado escritura basada en caracteres rúnicos desconocidos y artefactos extraños que evidencian una naturaleza artificial. Pero son obra del hombre primitivo de las cavernas, de la civilización que construyó pirámides por todo el mundo. ¿O quizás de otras formas de vida desconocidas que habitaron bajo tierra? Los túneles y las cavernas representan para el ser humano algo misterioso e incluso temible. Son ambientes sumidos en la más completa oscuridad y con una humedad tan elevada que resulta incómoda para nuestro cuerpo. Sin embargo, muchos de estos recorridos subterráneos parecen ser el hábitat de otros seres avanzados, adaptados perfectamente a estas condiciones. Así lo atestiguan encuentros fortuitos de exploradores, buscadores u otras personas que casualmente se toparon con entidades desconocidas que aparentemente viven bajo la superficie terrestre. Además de las leyendas que mantienen vivas los pueblos originarios. Hay que recordar la expedición llevada a cabo por el reconocido antropólogo y arqueólogo francés Marcel Houmet,
En el año 1940 se internó en la selva de Brasil y 30 años después publicó su libro, Los Hijos del Sol, donde contó su experiencia. Los relatos que aparecen en este libro han sido transmitidos por la tribu de los Macuuchi, que le hablaron de Mekonnen, un dios al que veían como el rey del tiempo del diluvio, y que llevó a los Macuuchi a través de túneles submarinos que, según decían, unían algunas islas situadas en el Océano Atlántico con diferentes puntos de Sudamérica. El arqueólogo Nikolai Derik, en su obra Chambala, menciona a los habitantes subterráneos, de los que hablan las antiguas tradiciones orales de Asia y aseguran que existen antiguos túneles que se extienden por debajo de los océanos y continentes. Todo un mundo bajo tierra, habitado por civilizaciones de seres altamente sofisticados, incluyendo el pacífico pueblo Cha o el magnífico reino de Agartha, que abandonó la superficie de la tierra en un pasado remoto. Relatos muy parecidos han sido compartidos por los pueblos de Mongolia y de las regiones situadas más al este. Harold Wilkins, en su obra Mysteries of Ancient South America, relaciona a estos túneles que unen diferentes partes del mundo con los atlantes. Las leyendas asiáticas hablan de un mítico continente hundido que tenía una red de túneles y pasadizos laberínticos que discurrían en todas las direcciones, y esos túneles eran usados para desplazarse y protegerse. Añade además que los tibetanos le contaron que los túneles son ciudadelas que brindaron refugio en el pasado a los supervivientes de un devastador cataclismo, y que esa gente utilizaba un tipo de fuente de energía subterránea que reemplazaba a la del sol y hacía que las plantas crecieran e incluso prolongaban la vida humana. Uno de los túneles atlantes a los que se refiere Wilkins sería un pasadizo que une el sur de España con Marruecos. Es decir, un túnel subterráneo que conectaría a África con Europa. No debemos olvidar que el mundo subterráneo también ha estado ligado al ámbito militar, ya que las grandes bases secretas se construyeron bajo tierra para ocultar lo que allí se realiza, y según algunas teorías, muchas de las bases estarían conectadas entre sí. Uno de los casos más interesantes es el del geólogo e ingeniero Philip Schneider, que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos y habla de un mundo subterráneo que ha sido creado con la ayuda de tuneladoras láser. Estas máquinas podían abrir más de 10 kilómetros al día de galerías en la roca, y eso en la década de los años 90. Imaginemos lo que podrían hacer hoy en día. Philip Schneider cuenta que mientras trabajaba en uno de esos túneles, tuvo un fatal encuentro con seres no humanos que vivían en las profundidades de la tierra. Estos seres le hirieron en el pecho con un arma desconocida. Afortunadamente, pudo salvar su vida gracias a unos militares estadounidenses que custodiaban el túnel. Este ingeniero afirmaba que no todos los corredores subterráneos que utilizan los militares han sido creados por el hombre. Algunos ya estaban hechos y se atribuyen a otras razas o formas de vida que en ocasiones son aprovechados por los militares para ubicar sus bases secretas. E incluso se habla de grandes túneles que conectarían diferentes continentes por donde se llevaría a cabo un traslado de vehículos y tropas sin ser detectados en la superficie. Un artículo recogido en la revista Search Magazine en su edición del año 1985, que se titula California flota sobre el océano, expone el testimonio de un oficial de la Marina estadounidense, que anuncia el descubrimiento de una inmensa red de túneles por debajo de la costa oeste de Estados Unidos. Y comenta que los submarinos nucleares habrían explorado algunos de esos túneles que son accesibles desde la plataforma continental, introduciéndose en ellos a varios cientos de millas. Sin embargo, uno de los submarinos destinados a la exploración de dichos túneles jamás regresó de allí. Y relata que en realidad, lo que se considera que es la falla de San Andrés no es más que una serie de grandes cámaras subterráneas o espacios huecos que estarían a punto de colapsar. Casi todas las culturas antiguas comparten leyendas sobre interacciones con razas subterráneas. Otras leyendas, como Agartha, con sus ciudades Chambala y Potala, tiene semejanza sorprendente. Sin importar en qué continente se originan, en todas las leyendas, estas civilizaciones hablan sobre seres gigantes o razas de reptiles muy avanzados. La palabra Agartha es de origen budista. Los budistas creen en este mundo subterráneo,
el cual, según ellos, tiene millones de habitantes y muchas ciudades, incluyendo la ciudad central, Chambala. Los budistas creen que esta civilización ha vivido ahí durante miles de años y han protegido a los terrestres de grandes desastres. En el antiguo poema, el Mahabharata, los hindúes también hablaron sobre Alyavarta, el cual ellos creen es gobernada por una raza de reptil, los nagas, con apariencia mitad humana y mitad reptil, y algunos son parecidos a sirenas. El Ramayana cuenta la historia del gran avatar Rama, un emisario de piel azul, de Agartha, que llegó en un vehículo aéreo. Estos vehículos eran llamados Vimana, que significa carro o carruaje de los dioses. Extrañamente, naves voladoras han permanecido como un evento constante en todas las historias sobre la Tierra Hueca. En África, se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas a la base de la pirámide de Giza con un mundo subterráneo, por el cual los faraones establecían contacto con los dioses del inframundo. Deidades egipcias, antiguas como Ra, Tut y Anubis, tenían cualidades diferentes a la de los humanos. Altura única, color de piel y ojos. Otro misterio ocurrió en 985 después de Cristo, cuando el explorador vikingo Erik el Rojo descubrió Groenlandia. En 1410 habían cerca de 10.000 a 100.000 colonizadores vikingos en la costa de Groenlandia. Esta fue la última fecha, luego se encontraron todas sus aldeas vacías. Sin una explicación lógica, habían desaparecido y sus desapariciones se ha convertido en uno de los misterios más grandes sin resolver en nuestra historia actual. Pero según los nativos de Groenlandia, los Inuit, de acuerdo a estos esquimales, los hombres blancos invadieron de repente el norte hacia una tierra encantada que los nativos conocían desde hace mucho tiempo. Ellos la llamaban la tierra del verano eterno, rica en vegetación. De acuerdo con su leyenda, estos colonistas fueron atraídos hacia una tierra de felicidad eterna dentro del seno protector de la tierra. En el siglo XII, una historia se esparció en Suffolk, Inglaterra, y hoy en día sigue siendo historia en el pueblo. Los niños de Woolpit. Narra la historia de dos hermanos que tenían la piel verde, hablaban en un idioma ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió a poco tiempo, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde. Aprendió el idioma, por lo que pudo hablar sobre su vida, y según ella, en su mundo todas las personas eran verdes y vivían en una tierra subterránea, un mundo donde el sol nunca aparecía y la luz era más un crepúsculo. Confesó que ella y su hermano se perdieron y no encontraron el camino de regreso a su casa. Así que siguieron una luz brillante que los atrajo a la superficie. En lo profundo de la selva amazónica, los antiguos indígenas, Macuxi, se han mantenido aislados de la civilización hasta hace poco. Se dice que son los guardianes de una entrada a la Tierra Hueca. Dicen que para llegar a la Tierra Hueca, por 15 días deben atravesar cavernas hasta que bolas de gran luz aparezcan dentro de la Tierra. En ese lugar habita una civilización de seres altos de entre 12 a 15 pies de altura que viven en un exuberante ecosistema de vegetación. Esta tribu, sin ningún tipo de educación moderna, ¿cómo puede conocer tales detalles a menos que haya algo de cierto en sus historias? Hitler estaba obsesionado con encontrar la entrada a la Tierra Hueca y ordenó a un equipo de investigadores que la encontraran. Tiempo después, un submarino alemán, comandado por Henry Browning, alegaron que habían encontrado el interior de la Tierra. Incluso que ellos no querían regresar. Y añadió, la Tierra es realmente hueca. Se dice que Hitler huyó con sus secuaces hacia la Antártida rumbo a la entrada de la Tierra Hueca. Pero fue después de la guerra que los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos de Alemania e Italia, junto con casi 1 millón de personas, habían desaparecido. Pero para los culpables de las atrocidades de la guerra, un poder mayor tendrá que impartir justicia. Una de las historias más conocidas sobre la Tierra Hueca es la del almirante Richard Byrd Jr., quien lideró numerosas expediciones en ambos polos. Y escribió registros detallados acerca de sus viajes.
Lo que destaca sobre la historia de Bird fue el diario personal que su hijo publicó luego de su muerte. En este documento, él transmite detalles vividos acerca de su expedición hacia el Polo Norte en 1947. Las anomalías que presenció, de la cual no pudo dar sentido, al encontrarse con una nave voladora desconocida, la cual asumió el control de su avión y luego fue llevado con el líder, el amo de la Tierra Hueca. Hay que destacar que Richard Byrd fue uno de los oficiales más condecorados de la historia militar. Un hombre que tenía una gran reputación. Le otorgaron la Medalla de Honor, la medalla de mayor rango, otorgada por los Estados Unidos, al valor. Combatió en 2 guerras mundiales y lideró 2 expediciones a la Antártida. Era un líder eficiente y en cada viaje que hizo, realizó registros detallados de solo hechos. No era un poeta o cuentacuentos. La idea de que un hombre, de su rango y nivel, pudiera fabricar historias, es inimaginable. La pregunta que sé que muchos de ustedes se hace. Si existe un mundo debajo del nuestro, ¿es posible que las naves que han visto salir de los océanos, o criaturas, pertenecen a esa civilización en el centro de la Tierra? ¿Puede ser que los visitantes, que llamamos extraterrestres, sean intraterrestres? ¿Acaso las sirenas pertenecen a ese mundo? Es evidente que algo ocurre en el interior de la Tierra, pero permaneceremos ajenos a ello, sin saber que un complejo mundo discurre bajo nuestros pies. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.